seleccionado varios nuevos movimientos religiosos y me voy a quedar corto porque son infinitos. Pero voy a buscar de aquí y de allá algunos que me han parecido interesantes y vamos a empezar con el Opus Dei. Con el nombre oficial de Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, se trata hasta la fecha de la única prelatura personal aprobada por la Iglesia Católica una vez que tras el Concilio Vaticano II se llevó a cabo la reforma del Código Canónico. Según afirma en su página web, su finalidad es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia, difundiendo la llamada universal a la santidad y el valor santificador del trabajo ordinario. Bien, ¿cuál es la novedad del Opus Dei frente a otros movimientos católicos? Pues la gran novedad es que la Iglesia siempre ha tenido una organización territorial. Es decir, se ha dividido en territorios, en diócesis, pues la diócesis de Madrid, la diócesis de Toledo, la diócesis de Zamora, al frente de la cual hay un obispo. Eso es tradicionalmente como se ha constituido. Sin embargo, llega el Opus Dei y dice, no, mis fieles no van a estar adscritos a un territorio, sino que van a estar adscritos a una persona, al prelado, en función de una unidad espiritual o de conocimiento o de creencia que practican mis fieles. Y esta ha sido la novedad, insisto, una novedad querida por el propio Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que a fecha de hoy solamente existe una prelatura personal, que es el Opus Dei. Este movimiento había sido fundado el 2 de octubre de 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, que le tenéis ahí en la foto. Y tras no pocas tensiones con ciertos movimientos eclesiales primero y políticos después, llegaría a implementarse en sectores elitistas de la sociedad española y actualmente de casi todo el mundo. Pensemos que en los años 50 del siglo pasado se citan varios ministros afiliados al Opus Dei y en la actualidad cuentan con estudios privados bastante prestigiosos como la Universidad de Navarra, la Escuela de Negocios IES y tantos otros colegios privados. Movimiento muy apoyado por los anteriores papas, especialmente por Juan Pablo II, quien no solamente llevó a cabo la canonización de José María Escrivá, que actualmente es venerado y reconocido como santo, sino que también abrió la causa de beatificación de sus sucesores, como Álvaro del Portillo y Javier Echevarría, a los que por cierto les dio el título de obispos. Por eso se les llamaba obispos prelados del Opus Dei. Como nota curiosa, y sin intención de nada, solamente comentar que en la actualidad el actual prelado del Opus Dei, llamado Fernando Cáriz, no se le ha concedido el título de obispo por el Papa actual, Francisco. Ignoro los motivos. Pero vamos a lo que nos interesa. El símbolo por excelencia del Opus Dei es una cruz latina, lo tenéis ahí en un oratorio de un centro del Opus Dei, debajo del altar, y aquí un poco en grande, una cruz latina inscrita en un círculo, que en palabras del propio fundador significa el mundo y metida en la entraña del mundo la cruz. En resumidas cuentas, lo que vienen a decir es que significa la cruz de Cristo en medio del mundo, entendiendo por tal las actividades cotidianas donde ellos dicen que los miembros del Opus Dei se han de santificar, a diferencia de los religiosos que abandonan el mundo para encerrarse en conventos, monasterios, etc. Eso sería un poco la novedad que en cierto modo intentan transmitir este movimiento. En segundo lugar, movimiento llamado Crismón. Y es que no son pocos los cristianos que abandonan la Iglesia Católica debido a la exigencia dogmática de la misma, no solo en relación a lo que hay que creer, la fe, sino a cómo hay que comportarse, la moral. Y es que aún hoy, con la redacción actual del Catecismo de la Iglesia Católica, está prohibido el divorcio, las relaciones homosexuales, el uso de preservativos y, disculpadme si soy bruto, la masturbación. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, es algo totalmente desviado. Que sí, vamos, el que quiera que lo busque, tal cual. Y otras muchas cosas. Ante esta exigencia, pues no son pocos los católicos que han reaccionado, pues bien abandonando la Iglesia, que suele ser lo habitual, o bien continuando en ella, pero viviendo su vida como ellos entienden. Es decir, por una parte aceptan todo el conjunto de la fe, ahora bien, la moral entienden que es cambiante
porque la moral de por sí puede cambiar en el tiempo y en el espacio. Entienden que no puede haber ahí dogma en la moral y ellos viven como entienden que deben vivir, diciéndose que permanecen dentro de la Iglesia. Son lo que se conocen como cristianos de frontera. Y entre ellos pues hay cristianos divorciados, sacerdotes casados, mujeres que se sienten llamadas al sacerdocio y personas homosexuales. Y entre estos últimos nos encontramos con la comunidad de cristianos de Madrid homosexuales Crismón, por citar uno de los muchos movimientos que hay. En Francia hay muchos conocidos como el movimiento David et Jonathan, o en Estados Unidos la Iglesia Internacional Metropolitan Community Church. Bueno, por citar unos pocos. En concreto, este surgió como una rama de la COGAM, la Coordinadora de Gays de Madrid, dedicada a esta rama a reuniones de tipo espiritual. Y tras entrar en contacto con un sacerdote católico, comenzaron una serie de actividades, como las celebraciones eucarísticas, actividades formativas, retiros, oraciones, etc. La donación del uso de un local en Chueca, barrio por excelencia gay en Madrid, les haría populares entre el vecindario. Y a pesar de todo, como nuevo movimiento religioso, no ha estado exento de controversia. Por un lado, desde la propia Iglesia oficial, que no asume que pueda existir este tipo de movimientos, pero también entre ellos, porque al final entras en contradicción si dices asumo la totalidad del catecismo con excepción, en este caso, de la homosexualidad. ¿Qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de la fidelidad? Sin intentar aquí criticar, pero eso a veces provoca ciertas controversias. Pero bueno, bien, ahí está y me parece muy valiente su postura. El símbolo de este grupo es el crismón, que es el motivo del crismón. Un crismón es esto, es un anagrama de las letras de Cristo. La J, que representa a Cristo, y la Ro. Entonces, por la analogía con el nombre, el anagrama de crismón, lo han utilizado de una forma atravesada por la bandera del arco iris, que por supuesto es el símbolo tradicionalmente utilizado en las manifestaciones a favor de los derechos LGTB. Otro más, avanzamos. La comunidad ecuménica de TSE. Y es que fuera, y ahora sí, ahora ya fuera de la estructura organizativa de la Iglesia Católica y de cualquier otra iglesia cristiana, en un pueblecito pequeño de Francia, muy cercano a los Alpes, llamado TSE, escrito Taizé, se instaló una comunidad monástica de monjes de diferentes confesiones cristianas, siendo fundada por el teólogo suizo Roger Suth, conocido como el hermano Roger. Aquí le tenéis. Se trataba, por tanto, de una comunidad pluriconfesional y de espíritu ecuménico, es decir, entendían que era necesario una unidad de todos los cristianos, no consideraban que fuese posible una diferencia entre católicos, protestantes, etcétera, sino que siempre hablaban de la vuelta a las raíces, ¿no? Entonces era una comunidad de hombres dedicados a dar su vida, ¿no?, para comprenderse y reconciliarse, una comunidad donde la bondad del corazón y la simplicidad están en el centro del todo. En la actualidad, pues curiosamente, no son una comunidad de unos poquitos hombres que se reúnen para reconciliarse y buscar la simplicidad, sino que cada año hay miles de jóvenes que acuden a TSE, con la bendición de los centros educativos, bien sean católicos o protestantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto de TSE? Pues realmente es un secreto. Los propios monjes no saben explicarlo. Quizás sea por ese espíritu de simplicidad, que es muy atractivo, lo hace muy atractivo a los jóvenes. Quizá porque sean cuales sean las creencias, edad, condición sexual, etcétera, nadie te pregunta nada. Siempre eres acogido. Quizá por el estilo de orar que utilizan en TSE. Es una forma de rezar muy bonita. No es la tradicional forma de rezar salmos o de rezar o de celebrar celebraciones eucarísticas, sino que tienen una serie de canciones donde se repite una y otra vez pequeñas frases, bien sacadas de los salmos o de cualquier otro texto sagrado, y lo repiten como un mantra una y otra vez hasta el infinito, de una forma, con una música bastante tranquilizadora, muy sosegada, etcétera, muy pegadiza. Entonces, en muchas ciudades se repite esa forma orante, en iglesias o en locales, de una forma más o menos organizada, donde se juntan jóvenes y no tan jóvenes para rezar al estilo de TSE. Se vende online incluso CDs muy bonitos, la verdad es que es muy atractivo.
Pues bueno, no sabemos si es el espíritu de simplicidad, que personalmente yo lo veo en la mirada del hermano Roger, la gran bondad que expresa, ya fallecido por cierto, o el espíritu orante, o quizá esa acogida sin preguntar quién eres, o de dónde vienes, o qué buscas, lo que atrae a la gente. Creo que en el siglo XXI buscamos eso, no buscamos que nos juzguen ni que nos pregunten a veces. Si uno está herido, sencillamente lo que te apetece es estar y vibrar. Tú ya te curarás las heridas como puedas, y si necesitas ayuda, la buscas. Bueno, el símbolo. Pues el símbolo es este. Es este. Parece una cruz, pero deformada. Más bien una paloma. Más bien una paloma. Porque, y esto también es interesante, en vez de recordar el símbolo de la cruz, que a fin de cuentas pues es una muerte ignominiosa y parece que se insiste demasiado, parece que mejor la paloma, que es el símbolo de la paz. O también, si recordáis el episodio aquel de Noé, cuando después del diluvio mandó una paloma y volvió con una rama de olivo, y qué alegría que volvemos a empezar de cero, porque después del diluvio Noé empezó de cero. Pues quizá a veces, ¿cuántas veces nosotros necesitamos empezar de cero? Porque cometemos errores o nos caemos y bueno, de nuevo el símbolo. Intuitivamente nos da, no te preocupes si te has caído, levántate, vuelve a empezar, como Noé tras el diluvio, con un ramito de olivo en el pico, la paloma.